Naturalmente ese es el procedimiento, no hay otra mecánica para decidir si no es la votación, y en este caso el procedimiento es que primero se pone el texto propuesto de dictamen y que preparó la comisión a través de su asesoría. Si este fuera, no alcanzara los votos, fuera rechazado, se pone a consideración para que quede formalmente registrado en actas el siguiente texto propuesto. ¿Correcto? Bien, los señores congresistas que estén a favor del dictamen propuesto por la asesoría técnica de la Comisión de Constitución en el sentido del allanamiento a las observaciones del señor Presidente de la República sobre el proyecto de ley de voto electrónico, si no se expresarlo. Congresista Mulde, congresista Javier Vallerriestra, congresista Cabanilla, son 3 votos. Obvio, los que estén en contra son todos los demás, de modo que no alcanzó la votación adecuada para ser aprobado. A consulta, los señores congresistas, no todos pues, obviamente, sí. Bueno, si ustedes deseen, hacemos una votación para registrar también. Los que estén en contra, si no hace expresarlo, congresista Víctor Andrés García Belaunde, congresista Víctor Mayorga, Daniela Bugatás, congresista Marisol Espinosa, Alda Lazo, congresista Estrada, congresista Bedoya de Vivango, congresista Edgar Raimundo, congresista Castro y congresista Santiago Fujimori. Correcto. Vamos ahora a manifestarnos en relación expresamente a el texto, vamos a llamarlo sustitutorio, alcanzado por el congresista Javier Bedoya de Vivanco. Los que estén a favor de ese texto, si no hace expresarlo, congresista García Belaunde, congresista Mayorga, Bugatás, Espinosa, Alda Lazo, congresista Estrada, congresista Bedoya de Vivanco, Edgar Raimundo y congresista Santiago Fujimori y congresista Marta Moyano. En consecuencia, ha sido aprobado el texto sustitutorio. Bien. Como por la cantidad que ustedes han ya observado y está registrado en actas. Bien, siguiente dictamen, vamos a dejarlo anunciado por razón de la hora, que es absolutamente avanzada. Es el dictamen que se ha preparado sobre proyectos de ley número 1008-2006, 2560-2007, ambos Congresos de la República, relativos a la regulación de la libertad religiosa. Yo creo que ese tema, que es tan interesante y tan amplio, me han pedido algunos señores congresistas que lo dejemos como primer punto de agenda de la próxima sesión, y si están todos de acuerdo, no hay nadie que se oponga, no hay nadie, pues así va a ser y cumpliremos. ¿Cuándo es la próxima sesión? El próximo martes, feriado, podríamos hacer, en todo caso, no descarto hacer una extraordinaria, pero consultando con ustedes, ¿correcto? ¿El lunes o el miércoles? Así es. O lunes y miércoles, porque el tema es bien importante. Señora, así es. Lo vamos a ver de todas maneras, porque ese ha sido el compromiso con los señores congresistas, y vamos a cumplirlo. Haríamos una extraordinaria expresamente para ese tema. Sí, congresista Javier Bedoya. Yo lo que quisiera pedir finalmente, señora Presidenta, es que se dispense del trámite de aprobación de acta lo que hemos acordado para que pueda ir de inmediato implementarse. Congresista, no hemos concluido todavía la sesión. Yo lo que quiero decir es que están ustedes siendo conducidos democráticamente por una persona honesta. No acostumbro saltarme a la garrocha a los procedimientos. Les agradezco, pero me llama la atención que ustedes todavía me señalen este paso como si estuvieran dudando de que vamos a pasar por alto la solicitud de exoneración de aprobación de acta para ejecutar los acuerdos que hemos tomado. Eso me parece, para mí, innecesario. Quizá en otras circunstancias o quizá para otras personas, pero para mí no. Bien, los señores congresistas, les ruego que se expresen para que me dispensen del trámite de aprobación de acta para ejecutar los acuerdos que hemos tomado. Bien, unanimidad. Hasta luego. Se levanta la sesión, siendo las 11 de la mañana con 40 minutos. Muchas gracias por su asistencia. ¿Verdad? Muy bien. Segundo, cuando la OMPE lo presentó, lo hizo en plena coordinación y acompañado con los representantes de los otros miembros del sistema electoral, o sea, con gente de la RENIEC y con gente del jurado de elecciones, con lo cual el argumento de que la OMPE no ha estado coordinando también cae. Y averigüen, por favor, en la PCM. ¿Verdad? Muy bien, estamos en el Parlamento, pero no pueden ustedes divorciarse de una realidad, de que el APRA en el Parlamento no puede ser distinto al APRA que está en el Ejecutivo. Por Dios, qué fácil es entonces un divorcio de esa naturaleza cuando se trata de defender una posición. Sean un poco más coherentes.
Entonces sí ha habido coordinación, sí ha habido propuesta coordinada entre los diferentes elementos, hasta en 2 oportunidades presentadas a la PCM, y es allí donde ha estado esto anudado. ¿Por qué no se debatió en el Parlamento, se dice? ¿Por qué el apresuramiento de Javier Bedoya? Y lamento que el congresista Vargas se haya retirado. ¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque cuando yo presenté este proyecto hace varios meses, quien presidía la Comisión de Constitución que usted hoy preside era el congresista Vargas. Y yo le pedí insistentemente a él que pusiera este tema en debate. Y sin embargo, fueron dando largonas. Y cuando terminó la legislatura sin haberse puesto en debate, a pesar de mi insistencia, y que consta por escrito porque la hice pública, en sesión pública, formulé el pedido pertinente, y cuando termina la legislatura, entonces, como era un tema pendiente, es que yo pido que esto se vea en la comisión permanente, ¿verdad? Con todo gusto, la presidenta, y yo ya estoy concluyendo. Con todo gusto. Presidenta, le agradezco mucho, solo para enriquecer el debate. La doctora Magdalena Chu Villanueva le remite al señor presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón Munaro, el 16 de abril del año 2009, su proyecto sobre la implementación del voto electrónico, que consta de varias páginas. Pero seguidamente, para que se vea que no ha habido ninguna coordinación, señora presidenta, aquí hay un oficio que el doctor Hugo Sibina Hurtado, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, le remite con ocasión de ese oficio de la doctora Magdalena Chu a ella el siguiente oficio, en la que entre otras cosas le dice: le recuerdo que el Jurado Nacional de Elecciones no ha emitido por conducto formal ninguna recomendación ni sugerencia al reglamento del voto electrónico, pues antes debe resguardarse la institucionalidad jurídica de nuestro país y del sistema electoral, aspectos que deben observarse plena y permanentemente, en lo particular mediante la corrección y eventual aprobación de dicho reglamento por el Jurado Nacional de Elecciones. Quiere decir entonces que no ha habido coordinación aquí con el ente rector del sistema electoral, que es el jurado. Gracias, muchas gracias por mi intervención. Adelante. Gracias, señora presidenta. Yo simplemente debo mencionar que entre la documentación que he estudiado hay un informe muy enjundioso, muy valedero, presentado por quien fue oficial mayor del Congreso, José Eliche, en donde precisamente él dice que de la información documentada que se le alcanzó para elaboración del informe que él presenta, ha podido constatar que los mecanismos de coordinación, tanto con el Jurado Nacional de Elecciones cuanto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, han incluido las visitas de los funcionarios de esos organismos a las instalaciones de la OMPE, para exponerle los avances del sistema de votación electrónica, así como reuniones de trabajo con representantes de los 3 organismos miembros del sistema electoral en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros en julio y agosto del 2008. Además, se hizo entrega física del proyecto de reglamento de voto electrónico a la Presidencia del Consejo de Ministros en 2 oportunidades. Esta es la fuente que tengo, señora presidenta. No estoy inventando. Que el señor Mulder tenga una información distinta y que haga uso de ella, muy bien, es respetable, pero creo que la cita que yo estoy haciendo también lo es. Yo no quiero dilatar más, señora presidenta, yo quiero terminar solicitando lo mismo que pedí la semana pasada, que se ponga al voto el dictamen preparado por los asesores de la comisión y que se nos repartió, en donde ellos sugieren que debemos allanarnos a las observaciones del presidente y que votemos en contra de ese proyecto, y que, desestimado que sea ese proyecto, se ponga al voto el que yo, en forma sustitutoria, ingresé la semana pasada, en donde pido, e insisto hoy, modificar ley orgánica. Fue aprobada con la votación requerida para una ley orgánica. Este tema que estamos discutiendo ahora, señora presidenta, ya no es una ley orgánica. Ya no es una ley orgánica, sino son normas que existen para desarrollar instituciones no constitucionales que requeriría ley orgánica, sino para hacer otro tipo de desarrollo, como existe mediante leyes simples en infinidad de casos. La ley 27683, ley de elecciones regionales, la 26864, ley de elecciones municipales, la 28360, ley de elecciones de representantes ante el Parlamento andino, la 26300,
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. Todas ellas son leyes ordinarias, no son leyes orgánicas, al igual que la que estamos proponiendo. En consecuencia, el argumento que se da de que esto es ley orgánica y que requiere verse en el Pleno y no en la Comisión Permanente, no tiene ningún sustento y ni siquiera ha sido argumentado por el Presidente de la República cuando ha observado la ley. Y la ley que creó este sistema sí fue aprobado con el carácter de ley orgánica. Segundo, el señor Mulder dice de que hay un apresuramiento sospechoso de parte del señor Bedoya. Yo no veo dónde está el apresuramiento, señora Presidenta, toda vez que estoy tratando de complementar con disposiciones legales una ley que fue aprobada en julio del 2005, hace 4 años y medio. ¿Cuál es el apresuramiento sospechoso? Y es implementar un sistema que, como la misma ley que lo crea establece, que será un sistema gradual y progresivo. O sea, no es que se va a implementar a rajatabla en el próximo proceso dentro de un año. Después, el señor Mulder ha sostenido de que si se implementa este sistema, habrían ciudadanos de primera, que son los que tienen acceso a este sistema sofisticado del voto electrónico, y unos ciudadanos de segunda, que serían los que van a el voto manual. Yo no entiendo el argumento, señora, y evidentemente no lo comparto, porque este sistema en donde en tanto se implementa a lo largo y ancho del país, como la ley de su creación establece que se ve en forma gradual y progresivo, es lo que en esa elección, en junio del 2005, fue aprobado con el voto del señor Mulder. Tengo acá la relación de quienes fueron los 68 congresistas que votaron a favor de este sistema, señora, en donde dice que es un voto gradual y progresista y progresivo, que es lo que el señor Mulder dice que es lo que genera discriminación. Y entre los votantes a favor está precisamente el señor Mulder Bedoya. Con todo gusto. Adelante, congresista. Dije en mi intervención, señora Presidenta, que lo gradual y progresivo solo podía ser si es que todo el proceso electoral de las elecciones municipales y regionales del año 2011 fuese electrónico y después se introdujese a las elecciones generales. Ahí está la gradualidad. Pero lo que yo he refutado es el argumento que aquí se sostiene y que también está escrito, de que una parte de peruanos vote en electrónico y otra parte de peruanos vote en manual. Eso no es que sea progresivo ni gradual. Eso es simplemente instaurar un tema absolutamente inconstitucional e inequitativo. Y en segundo lugar, señora Presidenta, reitero, nosotros no estamos en contra de que la OMPE estudie el tema, pero lo que llevaba en nuestra lógica al aprobar esa norma era que la OMPE nos trajese a los parlamentarios su compendio, su propuesta de todo este tema del voto electrónico, para nosotros después introducirlo en la ley orgánica. A lo que yo, Presidenta, levanto mi voz de protesta es al hecho de que sin que la OMPE nos diga cómo lo va a hacer, nosotros le demos las facultades, abdiquemos de esa discusión y simplemente esperemos sentados a que salga el reglamento. Eso es lo que nosotros hemos refutado. Gracias, congresista Mulder, creo que está claro. Adelante, congresista. Gracias. Yo creo que el tema que Mauricio Mulder toca me introduce a un otro aspecto de las intervenciones que he escuchado en la mañana de hoy. Mauricio Mulder dice: ¿por qué la OMPE no ha traído acá el proyecto que complemente? Señora, porque la OMPE lo ha presentado hasta en 2 oportunidades a la Presidencia del Consejo de Ministros durante el actual régimen aprista. Y el proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos en la Presidencia del Consejo de Ministros. Implementación de las urnas electrónicas, de que puede haber hackers, no se quiere entender de que son dos sistemas de votación, 2 sistemas de urna, una para la identificación del que va a votar y otro para el voto mismo, y que su asamblea que va a hacer no se quiere entender, pero que es un circuito interno, señora Presidenta. No hay ninguna violación de todo secreto. Su interrupción es una intervención. Es una interrupción, por eso. Pero el orador es el último, el congresista Javier Bedoya, de modo que su invocación ya hubiera sido perfecto antes, pero ya no hay más oradores. No, sí, pero está bien. No, pero permítame concluir, Presidenta, porque acá se están desviando, en realidad es una cuestión de orden, se está desviando el sentido del debate. Porque acá de lo que se trata, señora Presidenta, es
es de respetar o no respetar la ley orgánica de la OMPE, que en su inciso G del artículo respectivo le está dando dictar las resoluciones y la reglamentación necesaria para su funcionamiento. Acá entonces de lo que se trata es quién elabora el marco normativo, porque la bancada del APRA propone que sea el Congreso de la República. Nosotros proponemos en vía de la insistencia que tenga que ser la OMPE en estricta aplicación de lo que significa la ley orgánica. Lo otro significa variar la ley orgánica, derogar el inciso G del presidente. Gracias por la interrupción, bien, congresista Bedoya. Es el congresista Bedoya el que va a escuchar o ha escuchado ya su invocación, porque es el único orador que falta ahí para cerrar ya las intervenciones, y no creo que él tenga ánimo de desviarse del tema. El congresista... Un segundo, nada más. Un segundo. Señora Presidenta, en resumen, después de haber escuchado a los representantes del APRA, señora Presidenta, con 70.000 personeros, con 5.000 tenientes gobernadores y gobernadoras, el APRA tiene miedo al voto electrónico. Esa es la conclusión. El APRA le tiene miedo al voto electrónico. Eso es todo, señora Presidenta. Pero no se puede interrumpir para seguir lanzando imputaciones al APRA. Yo creo que si las toman como ofensivas tendrían todo el derecho, porque estarían ustedes insinuando una práctica sistemática de fraudes. Acá se ha dicho esto. Yo particularmente, en lo que a mí toca, no entro en el debate, pero rechazo ese tema y esa alusión. Adelante, congresista. Disculpe usted. Muchas gracias, señora Presidente. Procuraré ser muy breve y básicamente referirme a los argumentos que he escuchado en la mañana de hoy, toda vez que los argumentos a favor del voto electrónico los sustenté ampliamente la semana pasada y creo que no debo de ser reiterativo. Y por eso quiero, sin ánimo de que se sienta nadie ofendido, pero sí debo de hacer referencia a personas en concreto que han intervenido la mañana de hoy. El primer argumento que el señor Mauricio Mulder ha dado es que esto se trata de una ley orgánica y que por ello no debió ir a la comisión permanente. En primer lugar, señora, y ya que usted ha sido tan insistente en centrar el debate, debo decir que el debate debe de girar en torno a lo que son las observaciones formuladas por el presidente de la República a la autógrafa que se le remitió. Y el presidente de la República no ha observado que esto debió ser aprobado por ley orgánica. En consecuencia, ese tema no ha sido objeto de la observación y no está en debate. Pero, aún así, debo decir claramente que cuando se creó el sistema del voto electrónico, fue en junio que se aprobó, en junio del 2005, que se aprobó en el Congreso y la ley se publica en julio del 2005, y fue aprobado con el carácter de ley orgánica. Fue aprobado con más de 61 votos a favor. Tengo acá, señora Presidenta, el acta que corresponde a ese debate que se produjo en la sesión del 22 de junio del 2005, presidida por Natalia Amprimo y por Antero Flores Arauz, en donde al momento en que el tema se pone al voto, ¿y qué tema es el que se pone al voto? La ley que en su primera disposición complementaria autoriza a la OMPE la implementación progresiva y gradual del voto electrónico. ¿Qué es lo que dice el presidente al momento de someter esto al voto? Deja constancia, se recuerda que se requieren 61 votos para aprobar el presente texto sustitutorio, porque allí sí se estaba modificando la ley orgánica de elecciones. Y cuando se va al recuento de voto, el señor presidente dice, ha sido aprobado en primera votación con 68 votos a favor, 1 en contra y 15 abstenciones. En consecuencia, cuando se trató de crear el sistema, que sí implicaba modificar ley orgánica, fue aprobada con la voz. Si digo José Cid, de repente se puede molestar. Mire, él ha hecho una referencia a lo que yo dije la vez pasada, es cierto, pero claro, hay que recordar que la vez pasada, lo que lo sostuve sobre el año 2000, bajo el ámbito del control de las elecciones de Portillo y digitado desde el SIM por Montesinos, o sea, era evidentemente otra época. Pero por eso es que dije, es fundamental la vigilancia y la simulación previas, con mucha antelación para evitar algún tipo de fraude. Y ya que el amigo Vargas, el colega Vargas, José Cín, como quiera que se le pueda llamar, se ha referido a García Márquez, al otro García, evidentemente que no tiene nada que ver con el presidente García, por supuesto,
Yo voy a recurrir a una anécdota también de García Márquez. García Márquez, señora presidenta, cuenta de un libro, una de sus novelas de los años 60 más o menos. Dijo, por ejemplo, contó en la novela lo de la historia de un alcalde de un pueblo en Colombia. Decía que el alcalde va a su peluquería a cortarse el pelo, le cortan el pelo, y después de cortarse el pelo, el peluquero le pregunta: oye, alcalde, ¿a quién le paso la factura? ¿A usted o a la municipalidad? Y el alcalde le contesta: oiga, es la misma vaina. Entonces, es cierto, señora presidenta, esto no es la misma vaina. Y el APRA no es el Perú, no es la misma vaina, señora presidenta. Yo creo que hay que tener seriedad para plantear las cosas y plantear sobre todo las alternativas que pueden venir del APRA. Si tiene decisión política de mejorar el proyecto, pues los exhortos que planteen a mejores alternativas que decir no a todo, señora presidenta. Bien, congresista Vargas. Continúe. Señora presidenta, los pontífices del no nos acusan a nosotros de decir no a todo. Pero, señora presidenta, lo que pasa es que, como bien explicado en algún momento Mauricio Mulder, en estas reuniones que organiza OMPE y los órganos técnicos, asisten muy pocos partidos políticos. Y verá que en todas estas informaciones que se ha dado sobre el tema del voto electrónico, están perfectamente conectados a Internet. Es una de las razones por la que, por ejemplo, se puede dar resultado inmediatamente, que aquí se ha expresado, porque hay una conexión permanente a Internet. Y entonces, si hay una conexión permanente a Internet, están sujetos también a la posibilidad de ser hackeados, de ser intervenidos y de distorsionarse el voto, señora presidenta, y la expresión popular, que es la que tenemos aquí que proteger. Es verdad que las condiciones del 2000 no son las mismas de la hora, pero el hecho concreto y real es que sí, ese medio electrónico puede servir, cuando existe una mala intención, evidentemente para producir un fraude. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Y porque los mecanismos tecnológicos actuales no están dados para proteger y asegurar que efectivamente ese fraude no se produzca. Ese es el sentido de la sentencia del tribunal alemán, señora presidenta. En ese sentido, no es que estemos en contra del voto electrónico, sino que las condiciones tecnológicas para asegurar el secreto del voto y la transparencia de la votación no están dadas, señora presidenta. Ese es el tema de fondo que habría que plantear, señora presidenta. Pero además, en un país como este, donde el gobierno del APRA ha hecho un esfuerzo enorme, por ejemplo, para dar energía eléctrica en las zonas rurales, y donde existe además muchos lugares donde no existe energía eléctrica, y aún donde hubiera, ¿y qué sucede cuando están votando y se produce un apagón, señora presidenta? ¿Cómo se manejan circunstancias de esta naturaleza en esa circunstancia? En esa circunstancia, señora presidenta. Pero además, te pueden infectar, te pueden dar un SOVAR con virus, como se ha dicho, señora presidenta. De tal manera que reitero que los argumentos para implementar el voto electrónico, señora presidenta, no son lo suficientemente sólidos, y que queremos más bien que vamos a generar una incertidumbre y una posibilidad incluso hasta de violencia y de impugnación de los procesos electorales si lo implementamos ahora, señora presidenta, cosa que queremos evitar por el bien de la democracia y el Estado de Derecho, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista Vargas. Ya, finalmente, el congresista Javier Bedoya. Sí. Bien. Antes que inicie hay una interrupción breve, dos, usted otorga, y las últimas para poder avanzar. A ver. Presidente, gracias por la interrupción. Fíjate, yo creo que efectivamente, como se señaló acá, estamos desviando el sentido del debate totalmente, ¿no? Con asuntos históricos, dentro de la ignorancia. No es posible garantizar la transparencia del proceso electoral, y por eso es que en Alemania ya no se aplicó el 2009, de tal manera que el contenido de fondo de la sentencia del tribunal está absolutamente vigente, y dice una cosa adicional, señora presidenta: viola el secreto del voto. El secreto del voto, señora presidenta, es un elemento fundamental de la democracia y del derecho al sufragio, y si viola el secreto del voto, entonces vamos a afectar la democracia. En realidad, señora presidenta, estamos aquí ante una disyuntiva: o queremos una elección libre y secreta, o queremos voto electrónico que no es ni libre ni secreta, señora presidenta. De tal manera que estas apreciaciones buenas
es bueno mencionarla, señora presidenta, porque, reitero, aquí no hay argumentos subterráneos o malas intenciones. Aquí estamos actuando con la transparencia que nos da el haber luchado siempre por la democracia y por querer una democracia realmente firme, señora presidenta, y un Estado de Derecho que igualmente lo garantice. Pero el voto electrónico, señora presidenta, tampoco es fiable. Incluso el año 2000 ya hubo intención de implementar algunos mecanismos electrónicos en el Perú. Y yo voy a leer lo que ha dicho no hace mucho tiempo, no el año 33, no el año 45, no, señora presidenta, la semana pasada lo que ha dicho el señor García Belaúnde. Acá tengo la transcripción. Y yo como no tengo tanta confianza con él, no le diré Vitín, tendré que decirle Víctor. Entonces, señora presidenta, ¿qué es lo que dice el señor Belaúnde la semana pasada? Dice, el año 2000 hubo un software adulterado y no encriptado además. Es cierto, el año 2000 nuestro personero técnico, por ejemplo, nunca pudo asistir. Asistió, pero nunca pudo verificar la simulación que se hizo unas semanas antes de las elecciones. O sea, la simulación que se hizo para ver el software funcionaba. Es decir, revisar un software de elecciones requiere muchas horas. Y esas horas estuvieron ahí los personeros técnicos revisando uno por uno lo que podían. No dio resultado ninguno, porque no se pudo entrar al software. Al final se determinó que había un fraude, señora presidenta. Lo he dicho la semana pasada. Es decir, la experiencia más cercana que tenemos es que efectivamente se puede cometer fraude electoral mediante estos mecanismos, señora presidenta. Y la experiencia es de todos, incluso de los que hoy se oponen a la propuesta hecha por el APRA de que no proceda el voto electrónico, señora presidenta. De tal manera que no es confiable. Y lo ha dicho hace un momento también el congresista Castro, que dice que está con el avance de la modernidad y de la tecnología. Y esto me hace acordar, señora presidenta, algún pasaje de 100 años de soledad, en la que García Márquez, que no es pariente del otro García, en la que García Márquez menciona una anécdota en el sentido que llegan los gitanos a Macondo y traen el hielo. Y todos despiertan entusiasmo porque creen que han hecho un descubrimiento extraordinario, porque llevaban un pedazo de hielo encajonado. Algo de eso nos está pasando, señora presidenta. El relumbrón, el deslumbramiento, señora presidenta, frente a estos temas. Y dice, se trata de circuitos cerrados. ¿Qué desconocimiento, señora presidenta, sobre la tecnología? ¿No sabe que hoy día te pueden hackear desde cualquier lugar y hasta te pueden sacar copias de la votación con un sistema inalámbrico? Esa es una posibilidad absolutamente real que no ha podido ni cubrirla ni el Pentágono. Me pido una interrupción al congresista Castro. Congresista Castro. Gracias, presidenta. Si al congresista Mulder hay que darle lecciones de costos, habrá que darle lecciones de Internet al congresista Vargas, porque fíjese usted, no entiende lo que son circuitos cerrados y computadoras no conectadas al sistema de Internet. Tiene que tener o una conexión a un puerto de entrada o tiene que tener un sistema inalámbrico. El proceso de votación se hace con computadoras que no están conectadas al sistema de Internet, por lo tanto no hay forma de hackearlos. De manera que, y si me va a contestar al decirme que las computadoras centrales de la OMPE sí tienen Internet, claro que tienen, pero esas las han tenido siempre, desde que se inventaron las computadoras, de manera que el circuito cerrado es computadora no conectada a Internet, no tienen esa función. Luego de producida la votación hay un módem y a través del módem se mandan los datos. Esa es otra cosa, eso siempre ha sido. Eso ha sido el 2001, el 2003, el 95, etcétera, etcétera, presidenta. Gracias, congresista. Bien, congresista Bogotá, si usted desea, me pide la interrupción y si lo autoriza el congresista que está en uso de la palabra. Víctor Anglés. Sí, señor presidente, no para precisar algo al colega Vargas que no le diré Josecín, porque de repente vayan y escapen por otro lado, queriendo darnos a entender que no debe crearse el voto electrónico cuando ya está creado y existe una ley. Se habla del secreto del voto, que el voto electrónico dice que no es secreto. Eso es completamente falso. Por eso, señora presidenta, y muy brevemente hablando, yo particularmente considero que el voto electrónico pues debe entrar en vigencia y debe reglamentarse del modo como se ha dispuesto
Y una vez que se reglamente, se verán las condiciones, si estas existen o no existen para ser aplicado el 2011, el 2016. De mi parte yo dudo, señora Presidenta, jamás se va a aplicar el 2011. Tenemos algo así como 5 millones de analfabetos por ventura. Allí vamos a aplicar el voto electrónico. El 2016 tal vez pues se aplicará, pero que no se pierda el tiempo, oiga usted, acudiendo a una serie de argumentos que realmente no vienen al caso y no son pertinentes tratándose del debate al cual nos hemos abocado. Muchísimas gracias, señor presidente. Usted mismo da algunos criterios de la gradualidad. La población analfabeta es un criterio de la gradualidad necesaria. Yo entiendo, modestamente, después de escuchar el debate, que un tema de fondo podría ser justamente desarrollar esos criterios de gradualidad, porque a todos ustedes les tiene que interesar y preocupar ese tema, y ustedes representan colectividades políticas. Dejar que la gradualidad la defina con autonomía un ente administrativo, burocrático, con todo respeto lo digo, la OMPE, simplemente es no tener ningún tipo de participación en ver y cautelar que esa gradualidad realmente responda a una realidad. Simplemente creo yo que el debate debe estar en desarrollar de qué gradualidad hablamos. Perdone, señora Presidenta, de esa gradualidad hasta este momento nadie pues ha hablado, señora Presidenta. Estamos dando vueltas sobre algo que realmente está fuera de foco y que nos hace perder el tiempo y hasta nos confunde, ¿me entiende? Bien, gracias, congresista Estrada. Congresista Vargas, Augusto Vargas. Señora Presidenta, se dice que el tema de si está instaurado o no el voto electrónico ya está resuelto. Yo tengo mi discrepancia, señora Presidenta. En primer lugar, adelante. En primer lugar, si nos hacemos una sencilla pregunta, si la OMPE va a regular o va a establecer la forma en que se implemente el voto electrónico, ¿puede hacerlo sin afectar las funciones de los otros órganos electorales? Es decir, si la OMPE implementa el voto electrónico, ¿no modificará las normas que regulan al Jurado Nacional de Elecciones? Es decir, la planificación del proceso hasta la administración del proceso. Por eso la Constitución manda que tienen que coordinar, que el sistema electoral se compone de los tres, y por eso la norma en sí ya resulta inconstitucional. Pero además, señora Presidenta, si la OMPE regula el voto electrónico, ¿no modificará la forma en que funcionan las mesas electorales? ¿La participación de los personeros? ¿No va a modificar la ley orgánica de elecciones? ¿Puede hacerlo a través de un reglamento de la OMPE? En el supuesto caso que tuviera facultades para reglamentar. Es decir, el Congreso le da facultades a la OMPE para que la OMPE modifique una ley orgánica. ¿Esto es Estado de Derecho, señora Presidenta? Esto es un absurdo que no tiene mayor sentido, señora Presidenta. De tal manera que yo sí creo que aquí está en discusión el tema de fondo, el voto electrónico, señora Presidenta. Pero además debo decir algunas cosas en relación al voto electrónico. Se ha dicho, por ejemplo, y por eso entro al tema del fondo del voto electrónico, se ha dicho, por ejemplo, que es más económico. Incluso algunos quieren dar lecciones de costos. Y ha quedado clarísimo que el dispendio económico, por lo menos en la primera implementación, es enormemente superior a lo que cuesta hoy día un proceso electoral. Pero se ha dicho que en el futuro costará menos porque se gastará menos papel. Y no se toma en cuenta, señora Presidenta, que estos sistemas tecnológicos requieren una permanente verificación, una permanente observación y hasta contratación de especialistas permanentes para verificar que efectivamente está funcionando o va a funcionar adecuadamente. Y eso también es un costo, y un costo altísimo, señora Presidenta. Se ha dicho también que la sentencia del Tribunal Constitucional alemán no ha manifestado que esté en contra del voto electrónico, y efectivamente no dice que el voto electrónico sea inconstitucional. Lo que dice es que del conocimiento actual uno se forme el concepto de que recién estuviéramos debatiendo el voto electrónico, y eso no es cierto. Una interrupción. El problema es que aquí en la comisión nunca se ha debatido. Yo lo señalé al inicio de la sesión anterior en la etapa de este debate. Y segundo, es verdad que hay una ley, y es verdad también que el artículo único de esta autógrafa observada insiste en que la OMPE, que puede tener la competencia, ese no es el tema en todo caso de fondo, de manera
autónoma, absolutamente autónoma, establecerá los procedimientos necesarios para la aplicación del voto electrónico presencial y no presencial, etcétera, ¿correcto? Sí. Y que siendo todos nosotros actores políticos y protagonistas electorales, es obvio que todos tienen que preocuparse por el sistema, ¿verdad?, de desarrollo electoral, ¿no?, periódicamente, y que todos estén preocupados en que ese sistema garantice con idoneidad una suerte de blindaje. No hay sistema perfecto, pero un blindaje para disminuir las posibilidades de la manipulación o del fraude. Correcto, ese es el tema de fondo. ¿Qué tanto puede o no puede el legislador introducir algunos mecanismos, digamos, para que esa gradualidad sea objetiva y específicamente establecida en la norma que estamos nosotros desarrollando, punto? Porque no podemos, de repente, tal vez si quieren, estar solamente en una insistencia o en un allanamiento, cuando yo dije al principio de este debate que puede haber una tercera opción de mejorar el texto, si es que hay voluntad política para luego votar todos en un texto consensuado cuando llegue al Pleno nuevamente, si es que hay voluntad política de adquirir niveles de compromiso. Gracias. Señora Presidenta, yo no he estado equivocado. Simple y llanamente he dicho que el voto electrónico está creado. Yo no he escuchado aquí nada a través de lo cual se pueda decir que con esto se va a perfeccionar el sistema. Al contrario, se dice que no debe aplicarse. Y por allí no va pues este asunto. No va por ahí. Se habla de fraude, pero ¿quién hace referencia al fraude? ¿No es acaso la observación que hace el señor Presidente de la República? ¿No es acaso que el asunto del fraude nace como consecuencia de lo que ocurrió en Venezuela, pero que posteriormente quedó debidamente esclarecido que eso no fue fraude, sino más bien se trataba de una situación que un grupo de venezolanos justamente protestaban por una situación en la aplicación de este tipo de voto? Se habla de poca participación de los partidos, eso en la observación, señora Presidenta. Y eso no es cierto. Al contrario, este sistema hace que los representantes de los partidos puedan controlar la misma votación, pero inclusive lleva a que tengan que realizar previa a la votación una serie de acciones a cual más, y le da, diríamos así, mayor actividad a estas organizaciones y mayores responsabilidades. Se habla de la reglamentación, que la OMP no puede reglamentar, y esto no es cierto, pues, señora Presidenta, porque si bien es cierto, si bien se dice ahí en la observación que es el gobierno el que debe reglamentar, tampoco eso es cierto, señora Presidenta, porque tenemos aquí casos en donde se ha autorizado, por ejemplo, el reglamento normativo del Tribunal Constitucional al mismo organismo, al Jurado Nacional de Elecciones el reglamento del registro de organizaciones políticos, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales el reglamento de verificación de firmas, de listas de adherentes para la inscripción de organizaciones políticas. Y así podríamos seguir mencionando muchísimos casos en donde la reglamentación no es privilegio ni solo y únicamente puede hacerlo el Poder Ejecutivo. Entonces, creo que aquí estamos pues un poco o mal informados o simple y llanamente buscando, oiga usted, motivos, formas y medios para no aplicar el voto electrónico. Ahora bien, yo tengo la convicción, señores, que el voto electrónico no se va a aplicar de manera inmediata. Dudo que el 2011 se aplique el voto electrónico. Dudo que el 2016 inclusive se pueda aplicar. Pero aquí se trata de que de una vez por todas la OMP nos lleve adelante lo que todavía la ley 28581 le autorizó, la reglamentación. Eso queremos, señora Presidenta. Y de ningún modo que las cosas vayan y escapen por otro lado. Eso sea, perdón que yo tenga que intervenir. Usted está citando episodios que ya se cumplieron en el 2006, inclusive, así es. Bueno. Pero no entremos a ese debate que no tiene connotación de fondo con la materia. Le ruego, congresista, a eso me refiero también yo, Secretaría General Nacional. Le ruego que continúe en el fondo de la materia. Porque el señor Mulder es secretario general vitalicio, parecería de la país. Vuelvo, mire, le voy a quitar la palabra al congresista Víctor Andrés, porque no está usted yendo al fondo del tema, estamos trayendo en puyas personales. Vamos al punto. Señora Presidenta, vamos al punto.
Yo creo que el proyecto se puede mejorar. Es cierto, pero creo que sería mucho peor no insistir en él. Porque me parece que tenemos que ir a una modernidad. En los países occidentales se está implementando constante y permanentemente el voto electrónico y no hay problemas. Hace poco, señora Presidenta, 2 científicos de la Universidad de Harvard han almacenado la luz. Es increíble. Se han almacenado la luz con toda su velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, que se la han almacenado y la han almacenado por un tiempo y la han soltado después, en lo que ellos llaman la informática cuántica o el nanosegundo, que no tiene nada que ver con nada. O sea, esa es la modernidad, señora Presidenta, la velocidad de la luz. Estamos entrando a la era de la velocidad de la luz. Entonces no es posible que estemos a la velocidad de la carreta en un sistema electoral. Y las sospechas del APRA yo creo que son más que todo preocupaciones, más que sospechas, porque evidentemente muchos personeros preparados y expertos en revisar y contar votos en mesa, pues van a tener que dedicarse a otra cosa. Ese es el tema. Yo entiendo que el APRA tiene 70.000 personeros. Bueno, evidentemente los otros partidos no tenemos 70.000 personeros. Entonces el APRA está preocupado en que esos 70.000 personeros no trabajen el día de las elecciones. Bueno, pues, pero son gobernadores, tienen otra chamba, están en juntos, están en una serie de programas sociales, que se dedican a otra cosa. Ese es el problema, señora Presidenta. Las sospechas del APRA son porque saben que evidentemente no van a poder intervenir en ningún momento durante el conteo de los votos. Y esos conteos a veces, como lo ha dicho Bedoya en algún momento, son también sospechosos, señora Presidenta. Voy a hacer uso de la palabra del señor congresista Aldo Estrada. Señora Presidenta, yo voy a ser breve. En principio, este tipo de voto ya está creado en virtud de la ley 28.581, que autorizó a la OMPE la implementación gradual y progresiva del voto electrónico. A mi juicio, señora Presidenta, creo que este resulta siendo un debate bastante conflictivo, por supuesto, con aspectos muy jocosos, sin duda, pero con una pérdida de tiempo significativa. Se habla y se dice que el sistema favorecería el fraude. Yo no creo, señora Presidenta, que esto sea cierto, y aun cuando fuere, creo que todo sistema finalmente, cuando se quiere hacer fraude, pues bueno, da un margen para eso. Y lo relacionado al fraude justamente surge con motivo de las elecciones que se llevaron a cabo en Venezuela y que ha quedado ya aclarado, repetido insistentemente aquí. Sí, la congresista Marta Moyano me pide una interrupción. Adelante, congresista Marta. Gracias, Presidenta. Presidenta, al inicio de la intervención el congresista Estrada menciona que aquí no tenemos que debatir sobre la existencia y la implementación del voto electrónico o no, porque efectivamente, como él dice, esta implementación del voto electrónico se dio en la ley de partidos, en el 2004. Es decir, no es nuestro debate hablar si se implementa o no el voto electrónico. Y además se le otorga por una disposición a la OMPE el proceso de implementación electrónico. Lo que se tiene que debatir acá es si la OMPE le corresponde reglamentar o no le corresponde reglamentar. Ese es el debate. Y hay muchos parlamentarios que opinamos que debería reglamentar la OMPE según su ley orgánica, le correspondería en este caso y además en concordancia con algún decreto de la PCM, Presidenta, que decía que le corresponde a la propia OMPE reglamentar. Ese es el debate. Ahora, que tengamos opiniones diferentes al debate en 2004 sobre el voto electrónico, hay un mecanismo, Presidenta, presentar el proyecto de ley para derogar y quitar ese artículo, esa disposición en la ley de partidos y por supuesto se abrirá un gran debate. 62. No, pues si en un año hay 60.000 votos más, es evidente que Víctor Raúl no cometió ningún fraude. Lo que pasa es que hubo una voluntad pragmática. El país admiraba y quería ahí en la torre un viejo luchador y un viejo combatiente. Yo no soy anti-Belaúndista, he tenido mucha simpatía por Fernando Belaúnde, pero se votó por él pragmáticamente porque era el camino viable. Porque si vamos a votar nuevamente por ahí en la torre, va a haber nuevamente una nulidad electoral y Pérez Godoy se va a quedar aquí para siempre. Recordemos el fin. Ya, continúe. Bueno, Odría bajó en 60.000 votos.
En fin, que fueron probablemente esos votos de odorismo que se fueron al aprismo. Pero en fin, en todo caso, aquí están las cifras oficiales, señora presidenta. Pero, insisto, el APRA podría actuar con sospecha, porque ahora se opone el APRA al voto electrónico. ¡Qué curioso, porque el APRA acá está de acuerdo con el voto electrónico! Acá tengo una propuesta del APRA del 24 de septiembre, calientita, señora presidenta, ahorita, septiembre de 2009, donde la firma la propuesta del APRA. Usted, fíjese, qué bien, Mercedes Cabanillas, usted misma, señora presidenta, usted en persona, fíjese. Usted, Macedo Sánchez, Crevillero, Olga Peláez Bardales, Falla La Madrid, Rebasa, sabe mucho de presupuesto ahora, Censano, Sumaeta, etcétera. ¿Y qué dice este proyecto, señora presidenta? En el artículo 2 dice, primera, implementación del voto electrónico. ¡Ah, caramba! O sea, el APRA está de acuerdo con el voto electrónico. Vuelvo a leer. Implementación del voto electrónico. Autorícese a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, la implementación progresiva y gradual del voto electrónico para la votación de los ciudadanos residentes en el extranjero. O sea, a los compañeros apristas que viven fuera, todas las facilidades. A los compañeros apristas que viven adentro, no. Que hagan su colita y que marquen el dedo y que tengan que firmar una cartulina, etcétera. O sea, hay una discriminación. ¿O es que somos los que estamos adentro, vivimos en el Perú, subnormales, o los que vivimos en el Perú somos tullidos mentales? No, somos de segunda categoría, como decía el colega Mulder. O sea, los que vivimos acá, de segunda categoría, los de primera están en Estados Unidos, están en Asia, están en Japón, están en la China. Yo creo que vamos a profundizar en el tema de orden. Estamos desviando, usted, me parece, por lo que me informan aquí, incluso hay un proyecto de ley de creación del distrito electoral de peruanos en el extranjero. Pero no vayamos a lo colateral, vayamos al fondo del tema, señor presidente, señor congresista, le ruego. Hay una interrupción del congresista Mulder, ¿la otorga usted? ¿Le pide una interrupción al congresista Mulder? Pero por supuesto, al colega Mulder, todo lo que me pida. Bien. Yo no le he imputado al congresista Víctor Andrés Belaúnde ser él un ciudadano de segunda clase, aunque algunos pudieran pensarlo. Yo lo que he señalado es que cuando hay dos formas de votar, una es de primera clase y la otra es de segunda. Y evidentemente o todos iguales o de ninguna manera se debe llevar a una inegalidad en el sistema de votación. No es de segunda clase de ninguna manera, es clasista, que es distinto. La interrupción de la interrupción, presidenta. Y en segundo lugar, creo que no atendió el congresista García Belaúnde cuando al inicio de mi intervención yo referí que conceptualmente nosotros no estamos en contra del voto electrónico. Lo que nosotros creemos es que todo el sistema del voto electrónico y sus características tienen que ser discutidas y aprobadas por el Congreso en una ley orgánica, detalle por detalle. Lo que nosotros creemos es que esta sacada de vuelta de que sea la OMPE, mediante un reglamento, la que ella por su cuenta establezca todas las modalidades del voto electrónico, para nosotros genera alta sospecha. Por eso es que yo estoy explicando el tema de la sospecha. Pero, ¿por qué no podemos discutir aquí en el Pleno los 25 o 30 artículos que corresponda de la implementación del voto electrónico? Ponemos todo tipo de argumentos, de candados, de seguridades, como se está planteando por aquí, y entonces ahí si nosotros no estaremos, sin duda no vamos a estar en contra de una discusión. Lo que nosotros creemos es que la abdicación del Parlamento, es decir, no se discute en el Parlamento, simplemente que la OMPE lo haga, siendo una ley orgánica, es allí en donde se generan los problemas. Ese es el tema nada más, señora presidenta. Entendido, congresista Víctor Andrés. Al querido colega Mauri, señora presidenta, tiene razón en lo último que ha dicho. Es decir, ha debido efectivamente discutirse, me parece que sí, ahí tiene razón, ahí coincidimos, ha debido discutirse. Pero de allí a decir que el proyecto hay que adecuarlo, ¿y por qué no lo adecuan ellos? ¿Y por qué, por ejemplo, yo exhorto al APRA y reto al APRA a que haga voto electrónico para las elecciones en su Secretaría General? Estamos nuevamente en el arco de Carlos Manuel Larco Cox, no del arco Cox, sino de Cox,
de Sánchez. Sánchez decía una cosa curiosa, que la mujer se dejaba llevar por el hombre y por lo tanto no podía tener voto porque su pensamiento era el pensamiento del hombre. Entonces estaba, en fin, no tenía autonomía para pensar. Eso decía Sánchez. Y yo, señora presidenta, le voy a alcanzar en la próxima sesión todas las intervenciones de Sánchez y de Cox para que usted vea que es verdad lo que digo, señor presidente. Mi cultura aprista no es tan huérfana como se puede pensar, señora presidenta. Pero en fin, volviendo al tema del APRA, señora presidenta, acá el señor Mulder ha hablado de sospechoso. O sea, yo también puedo sospechar de los personeros apristas. No de los hackers apristas, porque parece que el APRA no tiene hackers. O sea, parecería que los personeros apristas no están muy habituados al manejo de la computadora. Entonces, como no tienen mucha cultura cibernética, entonces parecería que no manejan bien la computadora y los hackers les es complicado y difícil. Pero en un partido como el APRA, que ha sido acusado en el pasado de fraudes electorales, el 62, por ejemplo, fue acusado, es evidente que fue acusado. No, pues, no. Creo que me va a interrumpir Vallerriza. Voy así, Javier, congresista Vallerriza. Fue acusado, yo he dicho que fue acusado. Pero acusado por el sector al que usted está defendiendo, ¿no? Entonces, Víctor Raúl de la Torre ganó esas elecciones legítimamente y quizás no obtuvo el tercio, aunque Bustamante y Corso en su lecho de moribundo, según testimonios fehacientes, dijo: reconozco que Aya La Torre obtuvo el tercio. Fueron las circunstancias políticas las que llevaron al fraude. El fraude estuvo no en que Aya La Torre ganara, sino el fraude estuvo en anular las elecciones por un golpe militar. Me llama la atención que un demócrata tan linajudo como García Belaúnde se venga aquí a defender el golpe militarista de Pérez Godoy y de toda esa clase. ¿Ah? Bueno, pero yo creo que este hombre joven no va a seguir el camino de Fernando Schoal, de Tola y demás personas que en comparsa fueron a un besamanos palaciego para felicitarse del golpe de Estado. Bien, continúe, congresista. Mire, yo tengo acá los resultados del año 62, por ejemplo, oficiales. Aya La Torre ganó por 12.000 votos. 12.800, aquí está. 12.800. ¿Cuántos votos nulos hubo el año 62? Nulos. 190.000. Ninguno obtuvo el tercio. Las elecciones siguientes, señora presidenta, otra observación. No se atrevieron a discutir. Perdón, para poder, déjeme dirigir el debate y más bien cuando concluya. Porque son pequeñas frases. Bueno, decir, la interrupción y que ya sea la última para que pueda concluir. Que como estemos hablando de historia, hay que decir las cosas exactamente. Lo de Aya La Torre podemos discutirlo y hay pruebas en contra, pero hay algo indiscutible. No se atrevió la reacción antiaprista a negar la victoria de Manuel Seoane, a quien sí le reconoció el tercio. ¿Cómo es esa incoherencia? A ver, explíquele electrónicamente. Señor presidente, podemos discutir con dialécticamente, más que electrónicamente, señora presidenta. Yo no tengo ningún problema de discutir con Javier Vallerriza sobre el fraude 62 en otro escenario, con mucho gusto, porque papeles tengo y ganas también. Ahora bien, entonces decía que oficialmente Aya La Torre ganó por 12.000 votos el año 62, 12.800 votos, repito, señora presidenta, por favor, y sin obtener el tercio. Por lo tanto, las elecciones tenían que decidirlas el Congreso. El año siguiente, pero el 62, repito, hubieron 190.000 votos nulos. 190.000. ¿Cuántos votos nulos hubo el 63? 46.000. ¿Y cuánto fue los votos que ganó Belaúnde sobre La Torre? Sobre el gran Aya La Torre, el gran líder del APRA. ¿Cuánto ganó Belaúnde? La diferencia. 160.000. Eso demuestra que hubo fraude después del año 62. Es clarísimo, las cifras lo dicen, señora presidenta. Bien, para que intervenga a hacer su correspondiente alegato histórico, congresista Javier Vallerriza. Mire una cosa, ¿y cuántos votos más obtuvo en las elecciones de 1963 Víctor Raúl Aya La Torre respecto a la del 62? Se lo voy a decir. Víctor Raúl subió del 62 al 63 en 66.000 votos y Belaúnde en 166.000, o sea, 100.000 más. O sea, esos 12.000 de diferencia eran los fraguados del 62. Pues. Si en un año han descubrido cuáles son estos errores para que puedan ser adecuadamente implementados, porque en ninguna parte del mundo, es cierto, existe todavía una implementación a nivel nacional, pero sí la modernización exige
por todas las razones que hemos señalado de que el voto electrónico debe ser absolutamente procedente. Por esa razón que nosotros, señora Presidenta y señores congresistas, estamos totalmente de acuerdo con la implementación del voto electrónico, y porque las razones que arguye el Poder Ejecutivo para observar la autógrafa remitida no tienen un sustento. La reglamentación es una facultad concedida ya a la OMPE. Allí no hay absolutamente ninguna violación. En cuanto a la seguridad, la cita de las sentencias del Tribunal Federal de Alemania, del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional de Alemania, no está adecuadamente invocada en la autógrafa, y nosotros estamos en condiciones, si lo requieren los señores miembros de la célula parlamentaria aprista, de poder proporcionar el texto completo de la sentencia traducida del Tribunal Constitucional alemán, a fin de poder demostrar de que no hay una sustentación adecuada. Entonces, por estas razones, señora Presidenta, debe procederse a la insistencia de la propuesta legislativa en relación a la implementación del voto electrónico en forma progresiva y a la facultad de reglamentación, de creación, de elaboración del marco jurídico a cargo de la OMPE. Gracias, Presidenta. Bien. Congresista Víctor Andrés García Belaunde. Señora Presidenta, en todo proceso electoral se pueden presentar irregularidades. No hay ninguno que esté, no hay un sistema electoral perfecto en el mundo que se pueda decir aquí no pasa nada. Está blindado el sistema electoral, blindado de cualquier tipo de irregularidades. No existe. Ha existido en todos los procesos occidentales. Sin embargo, hay procesos mejores que otros y hay sistemas mejores que otros. Nuestro sistema, además, y el mundo occidental, señora Presidenta, va hacia esto, precisamente hacia esto, a el voto electrónico, que el APRA hoy día increíblemente se niega. Me hace recordar, señora Presidenta, cuando el APRA se oponía al voto de la mujer en el año 33. Siempre el APRA atrás del progreso, nunca adelante. Y entonces me llama la atención, señora Presidenta, porque el señor Mulder ha hablado de sospechoso, que diga de quién sospecha. Por alusión, el congresista Mulder pide intervenir. Pero si aún no he avanzado. Ya, usted ha dicho el congresista Mulder. Sí, pero aún voy a decir más cosas de Mulder. ¿Por qué me pero el congresista el tema Mulder y que empieza? Una cuestión de orden. Si no son alusiones. Se la doy con mucho gusto. Congresista, pero los argumentos no requieren que tengamos que ir a pugilatos y a alusiones a veces cargadas de agresividad, porque entonces distraemos el tiempo, además afectamos a los señores congresistas. Y finalmente esto en medio de seguramente los valiosos argumentos de fondo, de carácter técnico, político que usted pueda tener. Yo le ruego, señor congresista, y le voy a dar la interrupción al congresista. Señora Presidenta, con mucho gusto y retiro de antemano cualquier cosa que pueda haber sido ofensiva. Yo lo único que he dicho es que el señor Mulder habla de sospechoso, y yo pregunto que identifique la sospecha, o al sospechoso en todo caso. A ver, congresista Mulder, ¿puede usted intervenir para una interrupción? Presidenta, lo único que he hecho es solicitar una interrupción. El congresista se molesta y además me tilda, me trata así nomás con mi apellido, Mulder, ¿no? García, le voy a decir. Eso, Presidenta, no se condice con congresista, ¿no es cierto? Lo único que quise es aclarar que es una absoluta falsedad que el APRA se haya opuesto a la introducción del voto femenino en el año 33. Eso no resiste el menor análisis. No solamente defendimos en el primer programa de gobierno del año 31 el voto femenino, sino también el voto de los analfabetos y el de los jóvenes de 18 años. Pero aquí se sueltan a veces las cosas y se van generando después sensaciones de que no son ciertas, y por eso es que simplemente quise hacer esa aclaración, nada más. No se moleste, congresista García. Bien. Continúe, congresista. No, si quiere que lo lleve con mayor atención o afecto, le puedo decir Mauri, si quiere, también no tengo ningún problema. Pero, señor presidente, el APRA se opuso al voto femenino. Ahí están el libro de actas de la Constituyente del 33, las intervenciones del Arco, de Carlos Manuel Larco. Es evidente. Ya no va a haber necesidad de que cada de mesas largas, extensas. Luego se dice la mayor facilidad y precisión en el conteo.
es obvio, al existir métodos electrónicos, estas computadoras colocadas adecuadamente en cada lugar de sufragio, su conteo es mucho más fácil. La agilidad del proceso, el aumento del número de votantes por mesa, la rapidez en la obtención de los resultados, la eliminación de los votos nulos, así como la seguridad y la transparencia del proceso electoral. También se toca el tema de la seguridad, y acá yo creo que es sumamente importante, porque acá se señala quién es, porque se ha referido sobre el plazo. Esto no va a ser un plazo que su implementación no va a ser una cuestión inmediata, no va a abarcar a todo el país, sino que esto tiene que ser en forma gradual, progresiva, que se puede fijar determinadas regiones o departamentos aquí en el país en los que se pueda realmente poder implementar esto, lo del voto electrónico, y para su implementación, ¿quién lo debe hacer? No lo va a hacer el Ejecutivo, lo tiene que hacer necesariamente la OMPE, porque tiene facultad constitucional para poder reglamentar. Y ahora, el tema de seguridad, ¿por qué la OMPE? Porque es la única que puede dar absoluta seguridad de transparencia, de independencia en el acto electoral. Pero sin embargo, aquí hay otra pregunta que se señala. ¿Cómo se garantiza el secreto del voto y de la identidad del elector? El sistema ha sido diseñado para no relacionar el registro del votante con su voto, lo que obedece a un estándar internacional que se ha aplicado siempre en nuestro país. En este sentido, los datos de ambos módulos, acá estamos hablando de 2 módulos, entonces, que deben existir aquí en el país. Para esto no necesitamos ser absolutamente técnicos. Uno de los módulos sobre la identificación y otro módulo para la votación. Es que es obvio, como sucede en el momento actual, cualquier elector se aproxima y tiene que ser objeto de una identificación. Y lo segundo es sobre la votación. ¿Cómo se vota? ¿Por qué candidato? ¿En qué condiciones? Si va a haber el voto preferencial, evidentemente también podrá haber allí. Estos, dice, son almacenados en base de datos distintas que no se relacionan una con otra. La posibilidad de identificar que un elector votó, por ejemplo, a las 3 de la tarde y que a esa hora se dio un voto por un determinado partido es nula. La máquina de votación registra votos, pero no en el momento en que fueron emitidos, en qué cabina. Finalmente el software está diseñado y construido para garantizar el voto secreto. Entonces, todo un conjunto de criterios absolutamente técnicos y de total y completa ventaja demuestran la conveniencia del voto electrónico desde el punto de vista de su seguridad, desde el punto de vista de su agilidad. Y además, ¿por qué razón? Porque acá seguramente al establecerse en el reglamento, la votación no necesariamente se debe admitir. ¿Por qué? Porque puede ser desde un celular. Tendrá que concurrir a una cabina electrónica en la cual estará instalada la computadora o el instrumento electrónico adecuado en el cual se debe depositar la votación. Que esto tiene que sufrir y tiene que servir una educación previa que se tiene que dar al elector, evidentemente, y para ello se requiere el tiempo necesario y suficiente. Así que nosotros no tenemos por qué correrle absolutamente nada al avance tecnológico, y para ello se argumenta de que los hackers pueden en cualquier momento interceptar una votación o distorsionar el resultado de la votación. Esto puede suceder exactamente cuando existen las redes públicas, como lamentablemente existe en las redes públicas acá en el país, o lo que se señalaba acá, de que niños de 6 o 8 años pueden ingresar inclusive a las computadoras, a los sistemas informáticos del propio Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, etcétera. Pero si esto se va a manejar con un carácter privado, con una central privada, que debe estar a cargo únicamente de la Oficina de Procesos Electorales, yo no le veo absolutamente un riesgo en el 100%. Con eso no queremos decir que puedan haber errores seguramente en la implementación de los softwares, pero es obvio que en el transcurso del tiempo se irán descubriendo cuáles son estos errores para que puedan ser adecuadamente implementados, porque en ninguna parte del mundo es necesario. Presidenta, no tengo ningún inconveniente. Acá decir que el voto sí se puede imprimir, y eso es papel. O sea que va a haber computadora más papel. Entonces eso suma más. Ahora, si usted me va a decir de que un ánfora de plástico y el papel cuesta más que una computadora,
Entonces, recomiéndeme dónde compra sus computadoras, señor congresista. Adelante, congresista Castro. Lo que no le voy a recomendar, porque no tengo ningún sitio en especial, lo que le voy a enseñar es contabilidad de costos, Presidenta, porque cuando usted empieza a gastar en papel reiteradamente, en lápices, en tampones, etcétera, 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 entonces sumando, haciendo los costos, se va a dar cuenta fácilmente que este tema es al final de cuentas mucho más caro que comprar una computadora, que además tiene un programa muy básico, porque son sumas y restas, nada más. Con esto, Presidenta, termino y básicamente quería contestar algunos de los argumentos de Mauricio Mulder y, por supuesto, el doctor Vallarriesta también. Gracias. Tiene la palabra el congresista Mayorga, Víctor Mayorga. Presidenta, muchas gracias. En la sesión anterior se trató, bueno, no se trató, sino se argumentó en contra del voto electrónico, inclusive tergiversando el sentido de la denominada lista de Tascón, que fue oportunamente aclarada por el congresista Bedoya, pero que de todas maneras no está de más tener que reiterar de que esa recolección de firmas lo llevó a cabo la oposición a Hugo Chávez. Y además no hay que olvidar de que en el año 2004 efectivamente hubo un referéndum presidencial, pero ese referéndum revocatorio que se dio, el referéndum presidencial, que significó que el resultado de la votación dio un 59% por el no, es decir, por el no del conocimiento de Chávez, y él sí obtuvo el 41%. Entonces, todo esto revelaba de que el voto electrónico adecuadamente llevado, adecuadamente orientado, sí tiene resultados positivos. Y eso que fue la primera vez que se implementó en la República Venezolana. Y no hay que olvidar de que inclusive este proceso electoral fue avalada por la OEA, por el Centro Carter y cientos de observadores internacionales. Y naturalmente también se acudió y se señala en la exposición de motivos en relación a la sentencia expedida por la Corte Constitucional Federal Alemana, que creo que es importante, Presidenta, tener que señalar de que esta sentencia recae como consecuencia de una acción de nulidad o inconstitucional que se presenta contra los resultados electorales de las elecciones para el 16º Parlamento alemán. Pero ¿qué es en definitiva el fallo al que arriba o decide la Corte Constitucional Alemana en su parte pertinente, Presidenta? No es cierto que se haya declarado inconstitucional ni nada como se viene afirmando. Acá lo que se señala es lo siguiente, por ejemplo, en la parte de la conclusión. Más sí nos interesa poner de relieve que el pronunciamiento de la Corte en relación a la inconstitucionalidad planteada por los impugnantes no afecta en sí mismo, ojo a esto, en sí mismo a los sistemas de votación informatizados o electrónicos, sino que recae sobre parte del ordenamiento jurídico destinado a su implementación en Alemania. De esta forma, el tribunal deja en claro que el legislador no está impedido de utilizar aparatos electorales en elecciones si se ha asegurado la posibilidad constitucional de un control de corrección confiable. Entonces acá de lo que se trataba, y la acción inconstitucional que fue declarada fundada en parte, se refiere a la norma infraconstitucional, al marco normativo para implementar lo que significaba el voto electrónico, no en contra del voto electrónico para que pueda servir como argumento para tener que negar o descartar la posibilidad de la utilización del voto electrónico. Yo acá tengo algunas respuestas de la Asociación Civil Transparencia sobre lo que significa, por ejemplo, el voto electrónico. Acá una pregunta que señala es la siguiente: ¿cuáles son las ventajas del voto electrónico? Es una pregunta, y se responden o enseñan. Los argumentos a favor de esta nueva modalidad de voto electrónico. Intervención de lo que pudiera ser el software, el sistema de cómputo en el voto electrónico es una cosa
que entiendo lo debe decir porque desconoce exactamente cuál es el procedimiento del voto electrónico. El voto electrónico son circuitos cerrados que los personeros de los partidos tienen la posibilidad de verificar. De manera que, una vez producido el resultado en la mesa, ese resultado se transmite a través de un módem o de un transmisor especial de datos que no está incorporado al sistema de votación, que es un sistema de sumas y restas totalmente cerrado, de circuito cerrado, que no hay forma de manipularlo. Además, cuando el ciudadano marca el voto en la pantalla, entrega un ticket, y ese ticket se deposita en una ánfora, que es la doble comprobación del voto por si es que hubiera alguna impugnación. De manera que quien se opone al avance de la tecnología, Presidenta, se está oponiendo al avance del progreso, y yo creo que aquí, en el fondo, lo que hay es un temor a que siga sucediendo lo que ha venido sucediendo en la historia, que los habilísimos personeros del partido aprista terminan manejando las mesas electorales y terminan manejando el conteo de los votos. De manera que si él acusa a que un partido que, según él dice, es centralista y limeño, quiere el voto electrónico para evitar que los habilidosos personeros del APRA hagan lo que han hecho muchas veces en la mesa, y entre ellos la última elección que le permitió pasar a la segunda vuelta al presidente García, está equivocado, Presidenta. Si se refiere al Partido Popular Cristiano con eso de centralista y limeño, tengo que decirle que está completamente equivocado. Esas no son las razones por las cuales nosotros estamos propiciando el tema del voto electrónico. Y en segundo lugar, quiero decir que vengo del Congreso Nacional del Café, en Jaén, y que había anunciado la presencia del primer ministro y además un congresista del APRA, y no hubo ni uno ni lo otro. Estuve el día viernes pasado, estuve en Jaén, no hay local del partido aprista. Estuve en Amazonas, no hay local del partido aprista, en Chachapoyas. De manera, Presidenta, que yo no sé de qué partido centralista o de qué partido limeño habla. Quiero simplemente refutar. Perdón, pero el congresista Castro, el congresista Mauricio Mulder. Con todo gusto, Presidenta, con todo gusto. Lo que está diciendo el congresista Raúl Castro es absolutamente falso. Alguien le habrá contado un cuento, una mentira. Porque en primer lugar no creo que haya recorrido absolutamente todas las calles para verificar si está el local del partido, que sí está en Chachapoyas. Y en el caso de Jaén nos lo quemaron cuando hubo el tema de lo de Bagua y todo eso. Y está el local, pero no tiene ningún tipo de letrero ni está en funcionamiento porque está quemado. Entonces creo que debería haber sabido eso el congresista Castro antes de dársela de muy conocedor de las cosas. Y una quema de Ministerio Público, COFOPRI, PRONA, varios locales públicos. Adelante, congresista. Gracias, Presidenta. Y el partido aprista también está quemado porque no aparece por ningún lado. He buscado por Chachapoyas, no tengo que buscar casa por casa, tengo que preguntar nada más a la gente que hace política en la zona. De manera que los argumentos, y esto es lo importante que quiero resaltar, señora Presidenta, los argumentos... Una segunda interrupción, tan amable como... Si al APRA le pasa eso, ¿qué le puede pasar al partido del señor? Ni con sistemas electrónicos podríamos encontrar su huella. Es importante el ingenio en la política. Adelante. Como chiste es muy bueno y lo celebro. Lo celebro porque además viene de un amigo, igual que Mauricio. Pero si quiere con esos argumentos decir que el voto electrónico no es conveniente, creo que por ahí no es la cosa, Presidenta. Creo que Mauricio y los amigos del APRA debieran documentarse, informarse qué es lo que está pasando a nivel de avances en el tema del voto electrónico. Creo que aquí hay muchísimo por hacer. Quizás esta es una forma de ir avanzando paulatinamente, no tiene que implementarse el 100% del voto electrónico. La OMPE ha desarrollado tecnología propia. El tema de los costos es un tema que puede ser asumido porque al final de cuentas, Presidenta, la impresión de papeles termina siendo tan o más costosa que la implementación del voto electrónico, que se puede además reutilizar cuantas veces sea necesario. En España introdujo una ley en 1998, introducción del voto electrónico para toda su jurisdicción, pero no se ha atrevido a aplicarlo. Han pasado 12 años y la votación
en Guipúzcoa y en todos los países, en todas las provincias vascas, sigue siendo la clásica, porque no han querido ensayar eso. Y España es una democracia, y el País Vasco es una ultrademocracia radical, así que ya esa es una pauta. Pero sobre todo quisiera insistir en la temática de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, porque no es una sentencia de la Corte Suprema, como se ha dicho, sino una sentencia del tribunal con sede en Karlsruhe, que es donde está el Poder Constitucional alemán, que señala que las urnas electrónicas son anticonstitucionales, y así lo declaró, sin anular los resultados electorales en determinadas provincias, señaló que era un procedimiento incorrecto. Los jueces se avanzaron en dos ideas centrales, destacadas en el fallo y mal resumidas en la observación del Poder Ejecutivo. El principio de la naturaleza pública de elección, consagrado en el artículo 38 de la Ley Fundamental de Alemania. Y segundo, que cuando se utilizan aparatos electrónicos de votación, los pasos esenciales de la gestión electoral y de la determinación de resultados deben ser pasibles de ser comprobados por el ciudadano de manera confiable y sin conocimientos técnicos específicos. Así que aquí hay que llamar a eruditos para que nos digan cómo son las elecciones, si han sido válidas o no. Y insiste la sentencia de Karlsruhe, cuando el uso de aparatos de votación que registran los votos en forma electrónica y determinan el resultado de la elección por medios electrónicos, solo exigirían premisas muy difíciles de confiar. Cuando se usan aparatos electrónicos de votación, los pasos esenciales de la gestión electoral deben ser pasibles de ser examinados por ese ciudadano intonso, sin preparación, y el elector debe poder verificar por sí mismo, sin mayores conocimientos técnicos, la veracidad de esos resultados. Y la sentencia del TC alemán dice que son urnas fáciles de manipular y con una tecnología poco confiable. Leo textualmente: muchas voces han señalado eso, pero se ha demostrado que son unas urnas manipulables. Lo peligroso es que las urnas electrónicas teóricamente siempre se pueden manipular, ya que se encuentran en lugares accesibles a muchas personas, ya sean los empleados de las administraciones municipales y hasta por el personal de limpieza. Y señala finalmente que es una tecnología poco confiable. El voto electrónico se practica desde hace décadas, y sin embargo la inspección una urna electrónica en Estados Unidos demostró todos los fraudes que podían cometerse con las tarjetas perforadas. Estamos hablando acá de una nación vanguardista democráticamente como es Alemania. No estamos hablando de republiquetas, como diría Alan García, ni estamos hablando de países tercermundistas, sino un país avanzado que llega a sostener, pese a la técnica envidiable de la República Federal Alemana, de que este procedimiento no es un procedimiento bueno. Nosotros no podemos aventurarnos a las elecciones de 2011 a entrar en este procedimiento de democracia cibernética, de democracia online. Debemos mantener el procedimiento clásico perfeccionándolo y moralizándolo, pero creo yo que con lo que ha argumentado Mauricio respecto al tema formal y constitucional, más lo que fácticamente yo argumento, creo que eso debería ser motivo para que rechazamos el voto electrónico, para no llevar al Perú al 2011 a aventuras demenciales que pueden traer situaciones muy peligrosas para la democracia. Nada más, señora Presidenta. Gracias, señor congresista. Bien, si alguien más va a hacer uso de la palabra, congresista Castro, que me decía una señal antes, sí, Castro, Mayorga, congresista Bedoya y congresista Vino Andrés García Belaúnde, en ese orden. Castro. Gracias, Presidenta. Resulta que hay una dicotomía en el partido de gobierno, porque por un lado quieren el voto libre y voluntario y por otro lado se oponen al voto electrónico. O sea, para un lado son sumamente liberales y para otro lado son sumamente conservadores. Resulta que en los argumentos de Mauricio hay de todo, como en botica, Presidenta, pero no hay conexión lógica entre los argumentos. Y yo creo que quien se opone al avance de la tecnología se está oponiendo fundamentalmente al avance del progreso. Sabido es que en los países donde hay voto electrónico, los resultados se conocen casi inmediatamente, no por las encuestas, sino por la tecnología. Y esto último que señalaba el doctor Vallerriestra respecto a la posible manipulación, lo que genera un elevado número de actas que se anulan. Pero cuando esas actas, señora Presidenta, suben a los tribunales respectivos y los personeros adecuadamente entrenados
logran explicar estas cosas, las actas generalmente se empiezan a validar. Entonces, de manera, señora presidenta, que creo que no es un tema en el que busquemos la facilitación del voto, sino... Gracias. Bien, concedida. Adelante, congresista. Sí, adicionando a lo que menciona el congresista Mulder, el voto nulo es una expresión de voluntad perfectamente democrática, igual que el blanco. Entonces, si lo que se trata es de privar del derecho que tienen los ciudadanos a presentar un voto nulo, que puede ser una actitud crítica frente a los candidatos, frente al sistema, estamos afectando también derechos fundamentales. Así que también por ese lado, y abundando en lo expresado por el congresista Mulder, definitivamente el voto electrónico estaría privando este derecho que es fundamental. Bien, gracias. Bueno, continúe. Para terminar, señora presidenta, porque creemos que es un debate que no debería terminar ni ser cercenado, sino debería ser enriquecido. Deberíamos contar con la opinión de los organismos pertinentes, de quienes han estudiado este tema, como el caso de transparencia, etcétera. No hemos contado con ningún tipo de opinión todavía a ese respecto en el seno de esta comisión, e insisto, hay un apresuramiento aquí que no tiene ninguna razón. Y evidentemente, siendo que en todo caso existe una propuesta, que es la del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, en el sentido de que, por ejemplo, para las municipales y regionales se puede hacer. Eso tendría que haber entrañado ya un debate previo en la Comisión de Presupuesto para que se establezca el presupuesto suficiente para que en el próximo año, que es en noviembre, ya de una vez se pueda implementar a nivel nacional, sin desigualdades, el voto electrónico. Pero siendo que en realidad esta es una materia todavía de estudio hacia futuro, estudio al que no nos negamos a abordar, señora presidenta, es obvio de que este apresuramiento no tiene ningún objetivo preciso y claro. La OMPE por sí misma no va a poder, señora presidenta, llevar a cabo un proceso electoral de voto electrónico. Claro, pidiendo más recursos, sí, porque lo que va a quedar en claro es que cuando usted vaya a votar en el voto electrónico ya no va a haber sino un funcionario al lado de la computadora pendiente vote acá, nada más, es todo lo que va a ocurrir. Y ya no va a haber en lo absoluto ninguna participación ciudadana. Esto de buscarle una suerte de mixtura en la que pueda haber una mesa y en la que se imprime un voto, son solamente procesos mixtos, pero en realidad apuntarían a ir ya de una vez eliminando la participación ciudadana y dejarla exclusivamente al tema de la computadora. Si usted confía plenamente en todo lo que se puede hacer a nivel digital de las computadoras, en el sentido de que nadie puede hackear, en el sentido de que nadie puede chuponear, en el sentido de que son absolutamente infalibles, vaya con el voto electrónico. Pero a sabiendas de que todo tema digital es perfectamente penetrable hasta por niños de 14 años, señora presidenta, es obvio de que el voto electrónico no garantiza lo que sí garantiza el voto manual y sobre todo el cómputo ciudadano en estos temas. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Mulder. Bien, se ofrece la palabra para continuar con el debate sobre este tema. Congresista Valles-Riestra. Creo yo sinceramente que lo que ha dicho Mauricio Mulder desde el punto de vista formal es irrefutable. Todos los postulados constitucionales que infringiría introducir extemporánea y prematuramente el voto electrónico son muy peligrosos para la democracia peruana. Y se va a repetir lo que sucedía hace 100 años, que salían los demócratas a la calle y sus multitudes impresionaron a todo el país, pero se acuñó ahí un aforismo: se gana en las calles y se pierden las ánforas, sin que existieran entonces pues procedimientos de esta naturaleza, sino los más argolleros del civilismo. Entonces este drama de ganaban en las calles y perdían en las ánforas podría repetirse hoy día. Se señala por la doctrina que es inaceptable introducir un método que no puede ser comprobado por una persona sin conocimientos de electrónica. Entonces esta es la ciberdemocracia, la teledemocracia, la democracia electrónica, la democracia online, pero tiene los defectos que ya señaló muy bien Mauricio Mulder. Tiene de cualidades a favor la velocidad, el fomento de la participación, puede permitir que en países de grandes extensiones y poblaciones existe ese voto, como ha sucedido con los 600 millones que existen en la India o los 100 en el... Es un decreto supremo. La OMPE no tiene esas atribuciones. La OMPE puede emitir reglamentos de su funcionamiento
y solo cuando es expresamente autorizada por una ley orgánica, por ejemplo, en el tema de la ley de partidos políticos. Se le ha permitido a la OMPE que establezca un reglamento de la implementación, por ejemplo, de la supervisión de fondos. Pero la OMPE no puede reglamentar mediante una resolución que solo firma la jefa de la OMPE, ni siquiera un ministro, y menos aún el presidente de la República, un proceso que modifica una ley orgánica, señor presidente, y modifica la propia Constitución del Estado. Que vuelvo a leer para los congresistas que acaban de llegar. El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de otro tipo de consulta popular se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Escrutinio, acto público y sobre la mesa de sufragio. No hay manera de que con el voto electrónico eso se cumpla, señor presidente. De manera entonces que nosotros, al oponernos a este debate así tan apurado, tan a trompicones, ¿cómo no? Me pide una interrupción al congresista Bogotá, presidente. Concedida la interrupción, congresista Bogotá. Sí, no, lo que pasa es que aparentemente el congresista Mulder no sabe que los sistemas de votación, los que mayormente se utilizan electrónicos, también emiten el voto físico, y el voto físico es introducido en un ánfora, y esa ánfora puede ser escrutinada, pasar por el escrutinio una vez agotado el proceso electoral. Entonces, no es cierto lo que está afirmando de que no se puede haber el escrutinio una vez finalizada. Sí, o sea, tú haces tu voto, te entregan sale tu voto en papel y ese papel lo ingresas en un ánfora. Esa es la forma como funciona. Y después puedes hacer el conteo respectivo sin ningún problema. Lleva los dos, queda el voto físico y puedes hacer el conteo sin ningún problema. Gracias, señor presidente. Bueno, señor presidente, yo he asistido a las reuniones que OMPE ha organizado, mi partido está permanentemente representado en todas las reuniones que OMPE ha organizado sobre este tema, transparencia también, y es la primera vez que escucho lo que está planteando el congresista Ugatas, en cuyo caso ya no veo para qué entonces uno tendría que poner el voto electrónico. Si uno va a votar y después imprime el voto y después ese voto lo dobla y lo pone en un ánfora, ¿qué diferencia hay en haber marcado el voto con un lápiz? ¿Para qué está la pantalla entonces? Solamente para que imprime el voto. Y encima no es solamente pantalla, sino además impresora, lo que hay que poner en cada lugar. Impresora color, obviamente. Presidente, me pide la segunda interrupción. Claro, lo que pasa, y es algo que tenemos que tener todos presentes cuando aquellos que estamos de acuerdo con el voto electrónico, es el número de actas anuladas por errores materiales en el proceso. Si mal no me equivoco, han sido más de 1 millón de votos anulados en la primera vuelta y en la segunda vuelta de las elecciones del año 2006. Con el voto electrónico eliminas las actas anuladas, hace respetar la votación. El voto ciudadano se refleja, no porque el presidente de la mesa sumó mal o el secretario o algún personero suspicaz hizo aparecer un voto adicional, ya no invalidas el total del acta, sino simplemente valen todos los votos. Eso es lo que quería señalar. Presidenta, el tema de que se introduzca el voto electrónico para evitar que se anulen tantas actas también es nuevo. Y abriríamos otra compuerta del debate. Quienes hemos tenido experiencia en lo que se refiere al tema electoral, señora presidenta, sabemos que en realidad las actas se anulan no tanto por el error del cálculo, sino por la complicación que genera el voto preferencial. Y por esa, entre otras razones, el argumento de que efectivamente hay un número alto de actas que se anulan, lo hemos introducido en los argumentos a favor de la eliminación del voto preferencial. Pero eso no lo resuelve el voto electrónico. Máxime aún si, como propone el congresista Bugatás, se emite una impresión del voto, se deposita en un ánfora, con lo cual otra vez estarían contándolo y tendrían que sumarse evidentemente todos los votos. En eso estaríamos clarísimos. De manera, señor presidente, que yo creo que lo que efectivamente hay que hacer es simplificar el voto. No debe haber pues voto preferencial. O en todo caso el voto preferencial debe ser por un número nada más y no por dos. Eso es lo que confunde. ¿Por qué? Porque a la hora que suman los votos preferenciales, que evidentemente como son dos, a la hora de sumarlo da más que el número de electores, se confunde la gente. Es evidente, por más que la cartilla esté allí, que no puede haber más de 200 votos por mesa. Entonces, tienen el error de sumar los preferenciales como votos adicionales. Eso es lo que genera. O sea, ya no es solamente que la persona acuda y se encuentre en una pantalla. Ya se está hablando también del voto no presencial.
Es decir, del que usted puede hacer desde su casa en una computadora vía internet o desde cualquier parte del mundo. De manera entonces, señor presidente, que entonces aquí lo que se está apuntando es ya no solamente a que se vulnere la libertad del voto, se vulnere el secreto del voto, sino que encima hasta la propia participación ciudadana se desmovilice. Y entonces, señor presidente, vamos a ir a una suerte de elitización de la política, que nos va a llevar a situaciones verdaderamente escasas en lo que se refiere al tema democrático. ¿A qué apunta todo esto, señor presidente? ¿A consolidar la democracia o a resolver algún problema de fondo? Y yo sostengo que es para resolver problemas de carencia de algunos partidos políticos, no para resolver problemas de la democracia en el Perú. Porque todos los procesos electorales, señor presidente, que hemos tenido a partir del 2001, 2002, han sido procesos electorales con observadores internacionales, nacionales y con presencia de la prensa en todas partes, que han sido absolutamente inobjetables. Y entonces, ¿qué se busca corregir? ¿Qué es lo que se cree que el voto electrónico puede suplir por encima del voto manual? Absolutamente nada, señor presidente. Porque no podrá haber posibilidad alguna en la que una persona evalúe el voto de otra considerando si ha votado viciado, si ha votado equivocado o si ha votado mal. Porque la computadora será la que cuente. ¿Qué certeza tendrá usted, señor presidente, en el momento en el que usted vota que su voto ha sido contado? ¿Cómo sabrá eso? Simplemente tendrá que confiar que la computadora madre que está en Lima lo cuente. Tendrá que confiar. No hay manera de saber si sus votos se lo han contado o no. Es imposible. Y no habrá personeros que puedan determinar si esto ocurre o no. Y menos aún personeros en cada una de las mesas. Porque es evidente que si se instala un personero técnico que aquí en Lima observe una computadora, en donde se suman todas las computadoras a nivel nacional, menos podrán haber pues personeros en cada una de las provincias del país. Pero cuando se hace esta objeción, señor presidente, se sostiene lo siguiente, que la incorporación del voto electrónico debe ser una incorporación progresiva. Es decir, vayamos a algunos lugares con voto electrónico y otros lugares que se queden con voto manual. Con lo cual estaríamos rompiendo la igualdad del voto. O sea, hay peruanos de primera clase que van a poder votar en su computadora, pero hay peruanos de segunda clase que voten en papel y con el lápiz en la mano. Rompiéndose esa igualdad del voto, señor presidente, lo único que se va a generar es una distorsión en el resultado final. ¿Por qué tiene que haber diferencias entre peruanos a la hora de votar? ¿Por qué un peruano va a tener que, porque vive en Lima, la oportunidad de tener que votar por una computadora? ¿Y por qué otro peruano no? Y evidentemente, señor presidente, si quisiese buscarse la igualdad, entonces se incurriría ahí sí en un gasto de tener que poner para una sola votación computadoras en cada una de las 90.000 mesas a nivel nacional. Y cuando este proyecto dice, el presente proyecto de ley no genera ningún costo económico, eso es una frase que se pone solamente para llenar. Pero es evidente que ¿cómo no va a generar un costo económico, señor presidente, implementar el voto electrónico en nuestro país? Si se necesitan poner computadoras táctiles a nivel nacional y cada una de ellas interconectadas, en lugares en donde a veces no hay ni luz. Entonces es claro, señor presidente, que aquí lo que se está buscando probablemente es lo que ya ocurrió en Venezuela y en otros lugares, el que haya quienes terminen sacando el provecho de lo que significa una licitación o una venta masiva de computadoras. Y clarísimamente eso no corresponde con un auténtico sentido democrático que todo país debe preservar y que de hecho todo país todavía tiene, y que no significa que sus procesos electorales se hayan desnaturalizado y hayan caído en vicio porque se registre un sistema que no es el sistema que se está planteando ahora. Nosotros, señor presidente, no estamos en contra de su discusión. Lo que nosotros creemos es que tiene que implementarse en forma completa cualquier modificación mediante procesos de discusión masiva y sobre todo dentro de la ley orgánica de elecciones. No puede sacarse la vuelta a la ley orgánica de elecciones con un reglamento que a la OMP no le corresponde, porque ese también es el último criterio, señor presidente. Los ministerios que están autorizados a emitir reglamentos, cuando redactan uno y el ministro lleva ese reglamento al presidente de la República, con su firma, de acuerdo a su prerrogativa constitucional, convierte un reglamento en voto electrónico, pero no de que ya se establezca el voto electrónico en el rango de la votación específica que le corresponde al voto manual.
Y por eso que en la comisión permanente pasa con 14 votos. Se plantea por parte del congresista Vega Antonio una reconsideración, y en lugar de verse la reconsideración en el ámbito en el que se votó, es decir, en la comisión permanente, se decide llevar la reconsideración al Pleno, cuando el Pleno no había visto el tema. Y el Pleno tiene que abocarse a votar una reconsideración de un tema que no había visto, para lo cual se necesitaba 61 votos. O sea, había una inequidad absoluta. Una ley aprobada por 14 votos tenía que ser revisada en reconsideración por 61 votos del Pleno. Es absurdo. O sea, un tema que se veía en una suerte de primera instancia en la comisión permanente tenía que dilucidarse en esa comisión permanente y no podía ser llevado al Pleno. Sin embargo, se lleva al Pleno y en forma absolutamente inequitativa se rechaza esta cuestión previa y se aprueba la norma que va al Ejecutivo. Ahora bien, señor presidente, todo esto pues revela, como yo lo he sostenido en mi intervención anterior, que aquí hay un apresuramiento sospechoso. Un apresuramiento que evidentemente tiene que ser expurgado e investigado en la búsqueda de sus razones. Parte de ellas nos las atisba el propio congresista Bedoya en su intervención de la semana pasada, cuando comienza diciendo lo siguiente: lamentablemente no puedo tener la transcripción, señor presidente, porque la oficina de transcripción del Parlamento ha pasado una semana, hasta ahora no ha transcrito la sesión anterior, no me la ha podido dar. Pero todos recordamos que el congresista Bedoya argumentó aquí que en las elecciones pasadas del año 2006, algo así como que su partido político no pudo movilizar personeros a nivel nacional, entonces ellos conceptuaron de que habían perdido en mesa. Y entonces es por esa razón que él empuja, recuerdo clarísimamente el verbo, empuja este proyecto. Es decir, por las carencias de movilización y de adhesión popular de su partido, que no fue capaz de tener personeros en cada una de las 90.000 mesas en el Perú, ahora se tiene que introducir el voto electrónico, señor presidente. Por esa razón. Es decir, para que no tengan que movilizar personeros, para que el cómputo ya no se haga en mesa, para que el cómputo se haga solo en una computadora aquí en Lima, con lo cual, obviamente, los partidos pequeños, los partidos elitistas, los partidos que no movilizan población, se sentirán muy confortados, porque supuestamente en mesa pierden lo que los otros partidos que sí logran movilizar hacen. Y la verdad, señor presidente, es que el que un partido político pueda cubrir todas las mesas también es un imposible. El APRE estuvo presente en cerca de 70.000 mesas, de las 95.000 que hubieron en el proceso anterior. Muchas mesas, no pudimos tener personeros, es muy difícil. Pero ¿no cree usted que ese es un esfuerzo que tienen que hacer los partidos políticos? O sea, porque un partido político es limeño, centralista, solamente tiene personas de clase alta y no puede movilizar gente en los sectores de la población, tenemos que modificar en esta forma el sistema de votación. Cuando se instala el voto electrónico, señor presidente, se vulneran varios derechos fundamentales. En primer lugar, el de la participación ciudadana. En segundo lugar, el del cómputo del voto en la mesa. En tercer lugar, el voto secreto, señor presidente. Cuando usted vota electrónicamente, se acabó el voto secreto, que es una libertad que ha motivado derramamiento de sangre histórica y de verdad mucha lucha política a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando usted marca en una pantalla táctil con su dedo el voto por el que está señalando su preferencia, en ese momento está usted poniendo su huella digital. A lo mejor no estará permitido legalmente poder conocerlo, pero técnicamente sí. Y además quedará registrado exactamente la hora, con segundos y fracciones de segundos en que se marcó ese voto. Y por supuesto, será correspondiente con la hora en la que usted se presentó en la mesa para decir aquí estoy yo para votar. Entonces se acabó el voto secreto, señor presidente, como justamente lo establece esa sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que no necesitó que hubiera fraude en Alemania, como se señaló aquí, que no necesitó que hubiera fraude en Alemania para señalar justamente este hecho. Y reclamó que en Alemania, que es un país democrático, en donde probablemente sea casi impensable que pudiera haber fraudes electorales, se preservase no solo la libertad del voto, sino también su condición de voto secreto, que es uno de los elementos constitucionales fundamentales en todo esto, señor presidente. Creemos también, al mismo tiempo, que aquí también se va a buscar un nuevo contrabando, porque no solamente se habla del voto electrónico, señor presidente, sino del voto electrónico presencial.
Gracias, Cecilia. Efectivamente, nos encontramos en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Ayala Torre, donde se ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, que por encargo de su titular, Mercedes Cabanillas Bustamante, está siendo presidida por el legislador Edgar Raimundo. Se quedó pendiente en la sesión anterior el debate de la autógrafa de ley sobre regulación del voto electrónico por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y ampliando la agenda, también se va a tratar las observaciones formuladas por el presidente de la República, la autógrafa de ley sobre reformas a la ley de partidos políticos. Escuchemos. Desafortunadamente, la ley que está en cuestión y que ha venido observada por el Ejecutivo no se pudo discutir ni en la comisión ni en el pleno, ni siquiera en la comisión permanente. Salió a trompicones. Y eso fue lo que generó, obviamente, los reflectores sobre ella, en la medida en que un tema tan importante de debate político se buscase que estuviera exonerado de una discusión específica. Y a Dios gracias, bueno, tenemos ahora la oportunidad de discutirlo. Esta ley, presidente, salió realmente torciendo todos los procedimientos al interior del Parlamento, porque se le exoneró de debate de comisión y se la llevó a la comisión permanente. En primer lugar, ahí estaba ya el primer grave error, presidente. Una ley que pretende modificar el sistema de votación que está establecido en la Ley Orgánica de Elecciones en la comisión permanente. La comisión permanente no puede ver temas de leyes orgánicas, señor presidente. Y tan esto es un tema de materia de ley orgánica que se refiere al voto, que es incluso una ley de desarrollo constitucional, señor presidente. El artículo 185 de la Constitución en ese sentido es clarísimo. Dice: el escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de otro tipo de consulta popular, se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. En acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Solo es revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a la ley. Entonces, el artículo 185 de la Constitución, señor presidente, cuando dice acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Y tan es ley orgánica, señor presidente, que el propio ponente, que es el congresista Bedoya y el Partido Popular Cristiano, que son los autores de esta norma, señalan que efectivamente pues se trata de ley orgánica. Dice: cabe señalar que el régimen legal que regula las elecciones en el Perú está integrado básicamente por la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 26859, que regula de manera general todos los procesos electorales, y las leyes específicas que son la del Parlamento Andino, elecciones regionales, elecciones municipales, entre otras. Todas elaboradas en función del voto manual, por lo que no contemplan las normas y procedimientos del voto electrónico. Ahí está, pues. Las leyes orgánicas hablan del voto manual, lo está diciendo aquí el proponiente del dictamen, es decir, el autor del proyecto, el congresista Bedoya. Y más adelante lo vuelven a reiterar para que no quede ninguna duda. Dice: la implementación de esta nueva modalidad de votación no tiene un desarrollo a nivel legislativo, se refiere al voto electrónico. Y las leyes específicas sobre procesos electorales, ley orgánica de elecciones y todas las demás, solamente regulan la votación manual. Evidentemente, si regulan la votación manual, toda modificación a la votación manual tiene que estar en la ley orgánica de elecciones. No podemos tener un sistema electoral en el que la ley orgánica de elecciones regule la votación manual y el voto electrónico se regule por un reglamento de la OMP. Porque evidentemente se tiene que preferir la ley por encima, ya ni siquiera de un decreto supremo, sino del reglamento de un organismo cuya función no es emitir reglamentos, sino solamente para su funcionamiento interno. Entonces, cuando esto se lleva a la comisión permanente, señor presidente, se comete un primer gravísimo error. La comisión permanente, del mismo modo en el que se aprobó la ley 28581, se presenta esto como una especie de incentivo para que la OMP estudie las implementaciones del voto electrónico, con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Es decir, que se establezcan los mecanismos de estudio y de implementación del voto electrónico, pero no de que ya se establezca el voto electrónico en el rango de la votación específica que le corresponde al voto manual. Y por eso que en la comisión permanente